¿Cómo está? Muy buenos días, estimada doctora. El grupo presente va a exponer lo que viene siendo el legado, conformado por los siguientes estudiantes: Luz María Gironda, Soli Huanca, posteriormente Tito Natael Santos, Nelson Espejo, Juan de Dios Valle Velázquez, Marco Jiménez y mi persona, Johan Gabriel Rodríguez. Bueno, vamos a hacer énfasis a lo que viene siendo el legado. El legado aparece con la ley de las 12 tablas, designándose como las disposiciones testamentarias del término de carácter de una verdadera ley. El tiempo de Justiniano se llega a conocer cuatro tipos de legados. El primero es el legado del derecho o por eh, vindicación, legatum, pervi, pervidicación. Entonces, ¿qué es esto? Simplemente es la exposición de la voluntad del testador con respecto a lo que intentaba hacer al legatario y que se expresa que en términos breves y explícitos doy y dejo, transmitiendo la propiedad y quitaría el legado de las cosas legadas. Posteriormente tenemos al legado de obligación o por donación o el legatum por donación, que, que constía que el heredero está obligado ante el legatario para cumplir con una obligación que se imponía a entregar o poner posiciones de las cosas legadas al legatario. Este no podía disponer de la reivindicación, sino del derecho de crédito que deriva sobre el testamento. Para que el cumplimiento del legado se exija es la acción personal que venía del testamento, ya que aún no era propietario de la cosa legada. Posteriormente se hace énfasis al legado sine di modo, que permitía tomar la cosa legada por sí mismo y que el heredero tenía que dejarlo de hacer, pero a diferencia del anterior, no obliga a transmitir la propiedad de las cosas, sino a permitir o tolerar que el legatario realice su derecho apropiándose de la misma. Posteriormente hace énfasis al cuarto, que es el legado de preferencia o por percepción, que bueno, permite a un coheredero tomar el patrimonio del objeto que le había sido legado sin perjuicio y recibir después de su parte la herencia. En este tipo de legado solo se otorgan en casos de existencias a los coherederos, quedando excluidos los extraños y no se aplica al caso de los herederos únicos, recibiendo el beneficiario el legado de manera inmediata que se encuentre el patrimonio del causante. Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico actual podemos encontrar los siguientes sucesores por mortis causa, que es el heredero, el que se refiere a la totalidad del patrimonio, parte proporcional de la alicuota parte. El heredero es llamado a recibir a la sucesión, continuando la persona del causante, por lo que tiene la vocación de todo por responder a las obligaciones del causante. Posteriormente tenemos los legatarios. Sucede esto a título particular, es decir, que en un bien determinado o específico es un sucesor singular que va a continuar la persona del causante, ni va a difundir su patrimonio con el que aquel, porque simplemente va a recibir un objeto o un bien determinado y cuya responsabilidad se habrá de entenderse únicamente por el valor de la cosa que va a ser legada. Posteriormente doy parte a mi siguiente compañero. Bueno, muy buenas noches, estimada doctora. Continuando con el tema sobre lo que es el legado, es una forma de sucesión mediante cual la muerte de cuyos deja un bien o derecho a varias personas. El legatario es quien recibe sus bienes o derechos que se puede suceder al fallecido, que ha sido legado y de no carácter general. También es una liberalidad que se hace en testamentos sobre bienes de su libre disposición. Esto es que no se puede legar sobre la porción de la legítima. Eso está en nuestro artículo del 1181 del Código Civil, lo cual nos señala que el legado es una liberalidad que se hace en testamento sobre bienes de libre disposición. Eh, en todas las cosas y derechos pueden ser objeto del legado, y si no se va contra la ley siempre que tenga el legante propiedad sobre las cosas legadas o un derecho. Eh, a su disposición, legalmente formalizada es un bien de una parte del conjunto de sus bienes hasta el testador a favor de alguien y que se debe ser respetada por los herederos. El testador puede también disponer de sus bienes a título de herencia o de legado. Sin duda, aunque el testador no haya
usado materialmente la palabra heredero. Si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá lo que es su disposición, tanto como hecha al título universal o de herencia. Esta figura tiene su base jurídica en nuestro Código Civil. Esto está estipulado en el artículo 858, que el testador podrá gravar con mandas y legados no solo a su heredero, sino también a los legatarios. Estos no están obligados a responder del gravamen, sino hasta dónde alcanza el valor del legado. Cuando el testador agrave como un legado a uno de los herederos, él solo quedará obligado a su cumplimiento, si no gravare a ninguno en particular, que quedará obligados a todos en la misma porción en que sean herederos. Un legado también dejará de surtir efecto alguna de en las siguientes circunstancias. Si el testador convierte aquello que le fue legado, haciendo que el bien no conserve ni tanto la forma ni la denominación que tenía, tanto cuando el testador vende la cosa legada o parte de ella. Si el objeto del legado pareciera del todo, viviendo aún el testador, el legado quedará sin efecto. Uno, si el testador transforma la cosa legada, de modo que no conserve ni la forma ni la denominación que tenía. Segundo, si el testador enajena por cualquier título o causa la cosa legada o parte de ella, entendiéndose en este último caso, es que si el legado queda solo sin efecto respecto a la parte enajenada. Voy a pasar a mi compañero. Bueno, siguiendo con esto de los caracteres del legado, podemos hacer mención de que llega a ser el acto de disposición o liberalidad del testador que tiene un efecto mortis causa, que llega a contenerse esto en una determinada cláusula dentro del testamento, o sea, que llega a ser una declaración como de la última voluntad. Otro carácter del legado es que al ser un acto jurídico se llega a caracterizar por la transmisión de una determinada cosa, vale decir de algo en concreto que pueda ser un bien. Todo esto que se llegue a determinar o se llegue a fijar en eso de lo que llega a contener el patrimonio del testador. Así también se llega a determinar, llega a delimitar la adquisición de estos derechos patrimoniales con un efecto que pueda tener en el legado. Otro carácter del legado llega a ser la existencia de la cosa, o sea, que pueda existir como tal las cosas, ya sea el bien y el derecho que constituyen o que puedan estar dentro del legado. Sobre esto, sobre esta aplicación del carácter del legado, vamos a hacer mención del artículo 1182 del Código Civil Boliviano, que hace mención de que son, cuáles son las reglas aplicables, donde se puede hacer mención de que todo el que puede ser heredero puede llegar a ser el legatario. Pero también se hace mención de que el legatario no llega a ser siempre el heredero, sino también el causaviente, porque sucede a título particular, sin responder por las deudas que pueda tener el testador, en este caso quien llegue a heredar. Y también se hace mención de que no requiere o no puede haber siempre una aceptación expresa del legatario, eh, o esto pueda surgir su efecto siempre y cuando no vea aceptación como tal. Voy a ceder la palabra a mi compañero Ronald Muy buenos Nelson. días, buenas tardes y buenas noches. Continuando con la exposición, daré a conocer lo que es la denuncia del legado, ¿no? Bueno, esa es la facultad potestativa, libre y voluntaria, ¿no? Que concede la ley al legatario. La denuncia puede ser de dos maneras, ¿no? Expresa, tácita. eh, Expresa es cuando el legatario manifiesta, ¿no? Por escrito su voluntad, el de no adquirir el legado. Y tácita cuando el legatario de forma indirecta demuestra su intención, ¿no? De no adquirir el legado y deja que transcurra el tiempo. Esto permitiendo a la prescripción del derecho patrimonial, ¿no? En nuestra legislación no determina de forma concreta el plazo, ¿no? Está para formular la aceptación o la denuncia del legado. Ante esa omisión se considera que es posible aplicar por analogía, ¿no? Esta misma prevista en el artículo 1023 del Código Civil, en el cual cito plazo para pedir judicialmente al heredero que acepte o denuncie la herencia. Parágrafo 1.
Cualquier persona interesada puede pedir al juez, transcurridos los 9 días del fallecimiento del de cuyos, que finge un plazo razonable, el cual no podrá exceder a un mes, para que en ese término el heredero declare si acepta o renuncia de herencia. Parágrafo segundo. En ese plazo debe el heredero declarar la aceptación, la herencia en forma pura y simple, o que renuncia a ella, o que se acoge a los plazos y procedimientos para la aceptación con beneficios de inventario, adoptando por una de las alternativas señaladas. Bueno, de forma similar que la herencia, ¿no? Las denuncias del legado reconoce el carácter de irrevocabilidad, ¿no? Por el cual el legatario no está facultando de desistir o revisar la decisión inicial, tampoco admite la división del legado. Esto es decir, si acepta una parte y repudia otra, ¿no? Esto lo señala el artículo 1185, que cito el carácter de las denuncias. La denuncia tiene carácter irrevocable, no puede denunciarse a una parte y aceptar otra de la misma legada. Bueno, paso la palabra a mi compañero. Buenas noches, doctorita. Bueno, yo les voy a hablar sobre la caducidad del legado. Como se puede ver, el legado se puede caducar en unos ciertos puntos. Si el legatario ha fallecido antes que el testador, la ejecución de la cosa legada hecha por el testador, o por inejecución de las cargas impuestas al legatario, por revocación del legado, o también se puede decir la decisión de persona de testador. Por último, si la cosa perece en vida del testador o luego de su muerte y sin culpa atribuible al heredero o al albacea. En sí, ¿qué quiere decir esto? El legatario tiene derecho a la propiedad del bien o derecho al legado desde el mismo momento de la muerte del testador. Por otro lado, también son los herederos quienes tienen que ponerlos a su disposición, ¿ya? En cuanto el legatario lo solicite de alguna manera. Y por otro lado, si el legatario no solicita a los herederos sus derechos o perdón, sus derechos, hacerlo caducaría por lo menos a los 30 años de la muerte del testador. Bueno, le puedo decir de la caducidad. Paso la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar acerca de la reducción en el legado. Puede presentarse de dos aspectos. Uno, cuando se atenta contra la legítima, y el otro, cuando supera el mismo patrimonio del de cuyos. La primera, cuando atenta a la legítima, significa que supera la 1/5 parte que le corresponde al legado, o en su defecto supera el 20% de lo que le correspondría al legado. Si superase esto, tendría que solicitarse una acción de desintegro para que pueda reducirse o retrotraerse el legado al porcentaje que les correspondiente. En el segundo aspecto, cuando el patrimonio supera al del causante, significa que el de cuyos ha dado en herencia o de delegado un porcentaje que ni el patrimonio del de cuyos llegaba a alcanzar, y es una de las razones por las cuales debe reducirse el legado al porcentaje que le sea correspondiente. En cuanto a los herederos y legatarios, existen ciertas diferencias. Más que todo son limitantes que tiene el legatario. Uno de ellos son que actúan como coherederos, pero solamente reciben un porcentaje limitado de la herencia. Seguidamente, no gozan el pleno derecho de posesión hereditaria debido a que puede existir la renuncia irrevocable por parte del legatario, y de la misma manera que un heredero no puede aceptar ciertas cosas y negarse a recibir otras cosas. ¿Quiénes pueden ser legatarios? En este sentido pueden ser legatarios personas individuales como colectivas. También pueden interactuar dentro del entorno familiar, es decir, los herederos forzosos en calidad de testamento que presente el de cuyos pueden recibir un legado adicional al porcentaje de la herencia que le corresponde.
En cuanto al plazo de analogía, es lo mismo que se va a entornar a, a los herederos, es decir, que el plazo para que ellos acepten o rechacen la herencia o el legado es un tiempo determinado de 10 años. Cedo la palabra a mi compañero. Bueno, continuando Buenas con lo tardes. que es suceder por partes iguales en el legado. Es cuando el testador instituye el legatario sin determinación o de partes o cuotas, que la ley entiende que todos suceden por partes iguales. Si una cosa ha sido legada a varios legatarios, deberán dividirse en partes iguales. En sí, los ascendientes solo concurren a la sucesión del causante. Cuando éste no les sobrevivan a los descendientes hábiles para heredar, en tanto que no es posible la concurrencia de descendientes con ascendientes, ni la sucesión testamentaria, y ni en la legal. Se considera entre los legitimarios a los padres y demás ascendientes, que también entre los padres únicamente es aquellos que han reconocido voluntariamente al causante, negándose el carácter de legitimarios a quienes habían sido forzados a asumir. Eso está estipulado en lo que es en nuestro artículo 412 de nuestro Código Civil. Voy a pasar a mi compañero. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes o buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre un poco lo que viene siendo el legado de cosa ajena cierta o determinada. Bien, es cuando el testador no puede legar, ¿no? Sino sus bienes propios, puesto que este no tiene el valor de todo lo legado de cada cosa ajena, ya sepa o no sepa el testador que esta no es suya. Aunque de manera posterior a la institución del legado adquiera la propiedad, también es válido que el legado o se pueda legar si el testador ordena que se adquiera o se pueda adquirir una cosa ajena para darle a alguna persona determinada. En consecuencia, el heredero deberá adquirirla y darle al legatario. Si el legado, digamos, no pudiera adquirirse por causa ajena al heredero, el legado llegaría a extinguirse. Esto se puede observar bien en el artículo 1168, 1188 del Código Civil Procesal, del Código Civil, perdón. Y bueno, también tenemos lo que es el legado de cosa determinada que se puede observar. eh, donde nos puede señalar que el legado es de cosa determinada y cierta que tiene por objeto un derecho real sobre una cosa mueble o un bien inmueble que llegan a ser infungible. Este legatario también es propietario de la cosa, de la cosa muerta del testador, considerando así como sucesor en la cosa o el derecho legado por la fuerza misma del título que le constituye por la disposición testamentaria que viene siendo en forma directa. También así no se puede llegar a alegar todas las cosas que se encuentren en el comercio humano, aun las que no existen todavía, pero que estos existieran después con seguridad o la muerte del sucesor. Asimismo, todo legado da al legatario derecho a que la cosa legada desde la muerte del testador se pueda constituir el legatario en legítimo propietario por efectos de la sucesión. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la entrega de la cosa. El legatario también adquiere la cosa determinada desde cuándo, desde la muerte del sucesor. El legatario también no puede ser poseedor de la cosa antes de la muerte del causante y mucho menos sin la adquisición de la herencia por el heredero o del albacea según que corresponda. Asimismo, la cosa legada se entrega íntegramente con todas las sucesiones que son propias e incluso llegan a ser indispensables y en el estado que tengan a la muerte del testador, y eso se puede ver claramente en el artículo 1194, donde habla sobre la entrega de la cosa legada. También nos habla de su cumplimiento que corresponde a dar lo que es la efectividad a todos los herederos y las albaceas testamentarias. En cualquier caso o a los fines de la disposición anterior,
se entiende que el legado está hecho de una forma pura o simple, es decir, que no está sujeta a condiciones ni a términos. Es por eso que llegamos también a lo que viene siendo la extinción del legado, que está en el artículo 1206, que es la extinción de los legados. Es donde esto se produce por la nulidad, revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias. También puede agregarse lo que es el perecimiento o pérdida del bien, que es el objeto del legado por causa no imputables al heredero o albacea testamentaria. Bien, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por ver este video. Espero que sea de su agrado y con esto es una forma de retribuir nuestro agradecimiento por todo lo dado en el semestre. Muchas gracias, doctora. Eso sería todo y con esto acabamos el video. Muchas gracias.